9:40 de la noche. Nuestra próxima invitada es la diputada Delsa Solórzano. Hoy Delsa trató de ir como diputada a visitar la morgue y no le permitieron la entrada. ¿Qué querías ver y por qué te taparon lo que tú querías ver? Buenas noches y gracias, Delsa, por estar con nosotros. Buenas noches, ciudadano. Un honor escucharle y qué bueno que esté con nosotros. Bueno, ¿qué quería ver? Uno quería cumplir con una función parlamentaria como lo es la función de control, que se ejerce 24 horas al día de los 365 días del año. Para ello no hay fecha, es una obligación constitucional que lamentablemente teníamos 5 años que no veíamos en el país, pero que, bueno, esta nueva Asamblea Nacional está empeñada en cumplir. A pesar de ello, nosotros enviamos una comunicación muy tempranito hoy por la mañana a la dirección de la morgue de Bellomonte para notificarles que en el transcurso de la mañana estaríamos por allá. Alrededor de la morgue de Bellomonte, ciudadano, colocaron unas cercas completas que incluye incluso un cerco eléctrico que impide a los periodistas entrar por lo menos a la puerta de la morgue de Bellomonte. Ellos con la finalidad de que no tengan acceso a los funcionarios que de manera muy amable, por cierto, le daban o le siguen dando las cifras semanales de muertes violentas que ocurren en nuestra Venezuela a los medios de comunicación social. Pero además de eso, hay una realidad. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. El mes pasado, el mes que acaba de concluir, el mes de julio en nuestra Venezuela, nada más en la ciudad capital, ocurrieron más de 600 muertes violentas. Este es el mes más violento en toda la historia republicana de Venezuela. En los últimos 58 años no habíamos visto una cifra como esa, de tal tamaño, de tal calaño. Evidentemente, Venezuela, que es hoy el segundo país más violento del mundo, si seguimos por este camino, lamentablemente nos vamos a convertir en un país más violento que El Salvador, que es el único que nos supera. Pero la realidad es que nosotros merecemos tener cifras oficiales emanadas del organismo correspondiente, pero que además hay dos cosas importantes. En la ciudad más violenta del mundo, Caracas, vemos a una enorme cantidad de familiares alrededor de la morgue de Bellomonte, a los cuales no los dejan pasar. No se les da información adecuada y a tiempo. Se les tiene bajo un inclemente sol en las afueras de la morgue de Bellomonte, violando más derechos de los que ya le violó el Estado cuando un familiar perdió la vida de manos de la violencia criminal que hay en Venezuela. Pero además, la fetidez que había hoy en la morgue de Bellomonte, el olor llegaba hasta las afueras de la morgue de Bellomonte. Indiscutiblemente, estas no son condiciones adecuadas para que un ciudadano pueda trabajar allí adentro. De tal manera que nosotros lo que queremos es proteger al pueblo. Un pueblo que no merece que le maten a su familiar de la manera en la cual están muriendo hoy los venezolanos, que además cuando ello ocurre no merece ser tratado como están siendo tratados, pero un pueblo que también es trabajador de la morgue de Bellomonte y que además quería que nosotros los visitáramos. La realidad es que cuando llegamos, los diputados de la Comisión de Política Interior nos dejaron pasar por la reja esta nueva que colocaron, nos abrieron las puertas, nos dieron la bienvenida, nos agradecieron que estuviéramos allí, pero a los pocos minutos llegó el asistente del director, quien nos dijo que no, que había que esperar al director. Un minuto después llegó muy ajetreado el director de la morgue de Bellomonte, dijo que cómo era eso, que yo iba a pasar a ver lo que allí ocurría, que él me iba a responder por escrito cuándo podía ir y qué era lo que él me podía o me quería mostrar. Ante lo cual le señalamos que no es un asunto de que lo que él quiera o lo que a él le provoque, sino que la función de control parlamentario nos permite a nosotros hacer una inspección en un organismo como este, más aún cuando se trata de un organismo cuya competencia corresponde de manera directa a su estudio y su control a la Comisión de Política Interior. Este señor muy alterado nos impidió pues que accediéramos a la parte interna del Instituto de Medicina Forense, porque nosotros creemos que algunas cosas tendrá que ocultar, porque cuando uno tiene la casa limpia no le importa que venga la visita. Este señor no la debe tener muy limpia,
que no quiere que nosotros ejerzamos nuestras funciones. Ahora Diputada, bien, esto estamos hablando de uno de los puntos solamente de una gran cadena de denuncias y de errores que se están cometiendo en todo el sistema que tiene que ver con la parte judicial. Le pregunto, ¿qué ha ocurrido con todos los proyectos de ley en materia de seguridad que desde el Parlamento, desde el mes de enero hasta acá, han discutido, han intentado aprobar los que tienen que ver con la parte preventiva, con las policías? ¿Y qué ha ocurrido también con esto de sacar a efectivos militares a la calle justamente para tratar de redoblar la seguridad en Venezuela? Sí, bueno, la seguridad en Venezuela está militarizada desde hace muchísimo rato ya. Son decenas los pronunciamientos que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiendo al gobierno de Venezuela de que la seguridad ciudadana es un asunto de carácter civil y no militar, que los militares no están formados para resguardar la vida y los bienes de las personas, sino que muy por el contrario, los militares están formados únicamente para la guerra y ello es sinónimo automático de represión y es lo que viene ocurriendo en Venezuela, una brutal represión contra inocentes mientras los delincuentes siguen haciendo de las suyas en la calle. Nosotros hemos hecho reformas legislativas importantes. En la Comisión de Política Interior yo creo que es oportuno destacar que nosotros en estos 6 meses y medio que tenemos en la comisión hemos hecho más leyes de las que hizo la Asamblea Nacional toda en el periodo pasado. Esa es la realidad. Y en materia concreta de seguridad ciudadana, hemos hecho 3 proyectos de ley bien interesantes. El primero al que me voy a referir es la única ley de la Asamblea Nacional que está en Gaceta Oficial y que ha sido promulgada por Nicolás Maduro. Es un proyecto de ley que presenté en la Asamblea Nacional, que fue acogido, por supuesto, por la Unidad Democrática y que luego fue acogido por toda la bancada del PSUV, sorprendentemente, pero la realidad es que fue votada por unanimidad, que es la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares e internet dentro de los recintos penitenciarios a través de la colocación de unos aparatos bloqueadores de señal llamados jammer que evitan que se hagan llamadas y se utilice la internet dentro de los recintos penitenciarios. Esta ley fue aceptada por el oficialismo, ya está en vigencia, ya está publicada en Gaceta Oficial y es muy importante porque más del 90% de los crímenes extorsivos que ocurren en Venezuela se planifican o se cometen desde dentro de los recintos penitenciarios. Tiene 9 meses la señora Iris Varela desde el momento de entrada en vigencia de la ley para colocar estos aparatos bloqueadores de señal. Ya ha pasado un mes, le quedan 8 meses. Hemos constituido una comisión de supervisión de que esta ley se cumpla. Se ha hecho el primer encuentro donde acudió el diputado Richard Blanco. Al segundo estaré yo presente porque es menester que podamos juntos hacer la supervisión oportuna de estos temas. Luego, la segunda ley que tiene que ver también con la seguridad ciudadana es la ley del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional, que permite varias cosas importantes. Uno, nosotros le estamos devolviendo las armas a los policías. Es importante. ¿Sí? Perdóname que te corte un momentico. ¿Y la Defensoría del Pueblo? No, la Defensoría del Pueblo no hace nada, ciudadano. Porque internacionalmente ha sido degradada por las Naciones Unidas. Entonces, ¿para qué está la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo está para cosas que no cumple, lamentablemente. La Defensoría del Pueblo no ha hecho absolutamente nada en todo este proceso. Nosotros le hemos enviado comunicaciones al Defensor del Pueblo en todas las oportunidades que ha sido necesario para advertirle de distintos casos de violación de derechos humanos. Este señor ni siquiera responde. Y un asunto que para nosotros es bien importante en cuanto al tema de la degradación de categoría de la que ha sido objeto de la Defensoría del Pueblo en estos días. Nosotros tenemos 2 años, exactamente 2 años, denunciando ante la ONU que la Defensoría del Pueblo, incluso, a ver, esto comenzó con la gestión de Gabriela Ramírez, no se pronunciaba sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, no se pronunciaba ni hacía nada para detener las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la que han sido víctimas nuestros presos políticos. No se ha pronunciado en torno a 2 temas que en este momento son los que sin duda alguna aquejan con mayor dolor al pueblo venezolano, que es la falta de alimentación, de alimentos, aquí estamos pasando hambre, y de medicinas, es decir, la crisis humanitaria que hoy sufre nuestra Venezuela. Perdóname, Delsa, tengo que cortar. Dame una palabra que resuma la situación de inseguridad del país. Crítica, grave, nos están matando en la calle. Acá en Venezuela,
O te mata el hampa o te mata el hambre. Gracias, Delsa Solórzano. 9:50. Breve pausa y seguimos con ustedes. Buenas noches, ciudadano. Hoy me acompañan Raúl Sebasco y Enrique Benítez para conversar con nosotros sobre lo que es una certificación laboral. Cuéntenme acerca de eso. Efectivamente, una certificación laboral o el programa PERM es un programa federal que lo lleva usted y a su familia a una residencia permanente directa a través de una oferta de empleo en el territorio americano. O sea que esa oferta de empleo puede estar en cualquier estado de los Estados Unidos. Al determinar el Departamento de Labor que esa persona está certificada a través de ese Departamento de Labor, inmediatamente se pide una residencia permanente. Es importante destacar que esto no es una visa. Todas las visas son temporales. Sin embargo, este programa lo lleva usted directo a una residencia permanente. ¿Cuál es la diferencia entre una visa y una certificación laboral? Buenísima pregunta. Muchas veces, después de explicarle a los clientes que este programa le lleva a una persona a una residencia permanente, vuelve y nos pregunta, bueno, ¿y qué tipo de visa es esa? Entonces, es importantísimo que las personas que nos estén viendo entiendan bien claro que una visa es un documento temporario. Una residencia permanente, en cambio, es un documento que te permite estar acá como residente permanente. Lo único que no puedes votar, pero después tienes todos los beneficios que un ciudadano. A ver, ¿y por qué acudir con ustedes y no directamente con un abogado? Pues muy sencillo. Yo, Raúl Sebasco, era el asesor de todos los abogados en la Florida a través de este programa federal en Tallahassee. Ellos aprendieron conmigo y de ahí viene mi experiencia de muchísimos años y por eso tenemos el éxito que tenemos. Porque este programa federal no es un programa fácil, es un programa de lógica. Esto no es de llenar papeles y eso es lo que hacemos justamente, tratar de, con esa experiencia, ayudar a toda la población inmigrante del mundo entero, porque usted puede aplicar desde cualquier país del mundo o estando aquí dentro de los Estados Unidos, usted puede hacer una certificación laboral y obtener una residencia permanente directa. Y quizás es un momento para mencionar, ¿no? Hace 15 años que conozco a Raúl y yo recuerdo cuando él llegó a Miami y él pregonaba la certificación laboral cuando nadie más lo mencionaba. Entonces tiene mucha experiencia y tengo el gusto de decir que tengo la experiencia de primera mano que recibí la ayuda de Raúl Sebasco y gracias a él y mi familia completa somos residentes y ciudadanos ya. ¿Cuáles son algunos de los requisitos para aplicar a esta certificación laboral? Bueno, la base de todo es tener un empleador en el territorio americano que le haga esa oferta de empleo, pero también puede ser para una nana cuidando niños, o para una empleada doméstica, o para una persona que cuide a alguien discapacitado en una casa, pero también puede ser para un panadero, un mecánico, un plomero, un electricista, o cualquier profesional graduado universitario. O sea que no hay límites y las personas lo mismo pueden haber pedido un asilo político, o tener una visa de estudiante, o una visa de inversionista, o una visa de trabajo, o una visa de transferencia, y precisamente lo que nosotros estamos en contra de que la gente se quede con visas, porque son manipulados de año tras año, de una visa a la otra, sin tener una residencia permanente. Sin embargo, con este programa federal, la persona obtiene junto con su familia una residencia permanente directa en los Estados Unidos. Quisiera subrayar dos cosas, ¿no? Número uno, para las personas que pidieron un asilo político. Si usted pidió un asilo político, es una realidad que el asilo político puede ser cambiado por una residencia permanente una vez que se aplica para la certificación laboral. Y número dos que quisiera subrayar es que el requisito más básico para una persona después de tener la oferta laboral es querer estar acá en Estados Unidos como inmigrante y residente. Bueno, muchísimas gracias Raúl y Enrique por acompañarnos esta noche y compartir con nosotros esta valiosa información. Recuerde que Raúl Sebasco es su esperanza.